Bien, en este curso de programación orientada a objetos nos interesa diferenciar cuando estamos programando de manera estructurada o cuando estamos programando orientado a objetos. Es por eso que esta primera parte, pues vamos a recordar cómo funciona el paradigma estructurado. El paradigma estructurado gira en torno al concepto de función. Entonces, todo nuestro código en el paradigma estructurado está organizado en funciones. Y para resolver problemas complejos, pues se deben dividir el problema en funciones y pues una función con otra coopera con otra función hasta resolver el problema general. Una función entonces la vemos siempre como una máquina que recibe unos insumos que serían las entradas o parámetros, realiza un proceso y entrega un resultado único. Esos procesos los realiza con asignaciones, con estructuras de control de selección y con estructuras de control repetitivas. Entonces, normalmente las hemos representado de esta manera, como un embudo que recibe datos, los procesa internamente y retorna un único resultado. En términos de las componentes funcionales del computador, lo importante es comprender el uso de la memoria. Recuerde que siempre hemos partido la memoria en dos grandes tipos de memoria, memoria de instrucciones y memoria de datos. Entonces, en la memoria de instrucciones almacenamos el código organizado en funciones. Ahí como se ve en la diapositiva, estamos representando un código que tiene dos funciones, la función uno y función 2 escritas en algún lenguaje particular. Eso estará almacenado en la memoria de instrucciones. Entonces, cuando se llama a ejecutar el código, nuestro código, pues eventualmente algún proceso que se ejecuta en la memoria de datos, esta memoria de datos pues representa un espacio de almacenamiento de datos, pero ese espacio solo es válido para ese proceso, solo puede ser accedido por el proceso que dispara ese espacio de memoria y lo reserva en una memoria de datos que le llamamos memoria de pila, porque ahí se van a apilar los procesos de ejecución. Por ahora solo está dibujado un proceso, pero más adelante una función se puede ejecutar acá y se va apilando y si esa función llama a otra función, se ejecuta en otro espacio de memoria y se van apilando esos espacios de memoria que son de uso exclusivo de la función. Una vez la función retorna, pues esos espacios son liberados. Por eso le llamamos memoria de pila, porque se van apilando procesos que son los llamados a las funciones que tengo en la memoria de instrucciones. Uno que otro proceso pues necesitará almacenar muchos datos, entonces no lo puede realizar en su memoria asignada. Suponga que aquí estamos llamando a ejecutar una función, porque una vez retorne la función, pues esta memoria va a ser liberada, se me van a perder los datos. Para eso usamos la memoria del montón entonces, cuando necesitamos almacenar grandes volúmenes de datos y que permanezcan durante toda la ejecución de mi código, pues lo hacemos en la memoria del montón. Y ahí podemos guardar vectores, podemos guardar matrices, podemos guardar registros, arreglos de registros, en fin, de tal manera que los procesos que voy ejecutando, por ejemplo, un llamado a una función tendrá su propio espacio de memoria, pero desde dicho proceso yo podría acceder a estas variables a través de punteros, a estos espacios de memoria en la memoria del montón, porque esa memoria no va a desaparecer. Cuando termine la función, pues desaparecerá el espacio de memoria asignado para la función, pero pues la memoria del montón todavía continúa con sus datos. La única forma de acceder a esa memoria del montón, pues es a través de punteros. Entonces, en este código yo puedo pasarle la dirección de memoria de uno de esos punteros y puedo usar la información que está ahí, modificarla, hacer cualquier tipo de cosas. Y si quiero usar este registro, pues tendría que tener la dirección de memoria donde está ese registro. Y si quiero usar esta matriz, tendría que tener la dirección de memoria. De tal manera que cuando termine de ejecutarse
nuestra función, pues la memoria que se le asignó a esa función en la memoria de pila desaparecerá, pero todos los cambios que se hicieron a las estructuras de datos que están almacenadas en la memoria del montón, pues ahí están los cambios y están los datos aún en la memoria persistiendo. Persistiendo es que están almacenados y solo desaparecerá esa memoria del montón cuando termine nuestro programa completo y se liberará. Entonces, de esa manera, programamos estructuradamente. Lo importante de comprender, pues, es que nuestra memoria de instrucciones, el código estará organizado con funciones y pues cada función cuando se ejecuta se va apilando, se va ejecutando en la memoria de instrucciones en espacios de memoria diferente cada función y se van apilando esos espacios. Una vez la función retorna su resultado, esa memoria se va liberando. Cada, cada función primero se liberará esta memoria porque es una pila. El último proceso que entró, pues será el primero que se va a liberar, desaparecerá y después que desaparezca esa memoria, pues desaparecerá esta porque actúa como un apilamiento de espacios de memoria y pues se van liberando porque el sistema operativo es quien asigna esos espacios de memoria dependiendo de las necesidades de su código. Aquí podríamos ver entonces un programa estructurado, está organizado con muchas funciones. Alguna de las funciones, como en el caso de C, el main, será la primera función que se ejecuta. El main es una función más dentro de la forma de programar en C. En otros lenguajes, pues hacemos es un código de prueba. Ese código de prueba será el primero que se ejecute. Ese código de prueba, pues será un proceso que tendrá asignado su memoria de datos todas las variables que yo defina dentro de mi proceso, tanto parámetros como variables locales, pues te estarán definidas en esa memoria de datos. Si dentro de ese proceso necesito espacios de memoria del montón, pues se crean los espacios, se crea un vector, se crea una matriz, un registro, depende de lo que haga el programa. Pero recordemos que esa memoria del montón va a persistir hasta el final de nuestro código, a diferencia de la memoria de datos. Y la otra cosa importante es recordar que la única forma de acceder a esa memoria del montón es a través de punteros. Si yo necesito acceder a este registro, pues necesito un puntero que apunte a ese registro, que guarde la dirección de memoria del montón donde está creado. Entonces, los nombres de las variables, pues realmente que son punteros, guardan son direcciones, no van a guardar números enteros, no van a guardar números reales. Aquí, por ejemplo, esta X representa que guarda un número decimal. Esta edad se supone que guarda un entero, pero si queremos, por ejemplo, una variable Y que apunte hacia acá, pues necesitaríamos que ahí se guarde la dirección de memoria donde está almacenado ese arreglo. Sin embargo, pues esta memoria de la función desaparecerá una vez retorne la función, termine. En cambio, esta perdura hasta que termine nuestro código. Entonces, si en alguna parte de esa función llamamos a ejecutar otra función, por ejemplo, la función uno, pues la función uno tendrá su propio espacio de memoria en la pila. Aquí pues los dibujé junto a la función, pero este espacio de memoria y este estarán apilados uno después de otro. Este sería el primer espacio de memoria y debajo de ese pues tendremos el otro espacio de memoria de esta función. Y ese espacio de memoria es exclusivo de la función uno. A este espacio de memoria nadie más puede acceder que la función uno. Pero de igual manera, si yo necesito acceder a la memoria del montón, pues a través de punteros puedo acceder a esta memoria desde la función. Entonces, esta función puede acceder a cualquier variable suya de su memoria y adicionalmente a través de punteros o por medio de punteros puede acceder a lo que tengamos en la memoria del montón. De igual manera, si esa función uno requiere llamar a ejecutar otra función 2, pues esa función tendrá asignado su propio espacio de memoria en la pila en la memoria de pila. Entonces tendríamos en este instante tres espacios de memoria apilados, un espacio de memoria para esta función,
otro espacio de memoria de datos para esta función y otro espacio de memoria para esta función. De igual manera, desde esa función, a través de las direcciones de memoria, puedo acceder a esa memoria del montón, obviamente a través usando punteros. Cuando esta función termina su trabajo, pues toda función empieza y terminará en algún momento. Entonces, una vez termine, pues retorna un valor. El hecho de que retorne un valor o modifique arreglos o modifique un arreglo, por ejemplo, aquí podríamos pensar que esta función pudo haber modificado estos datos porque tiene acceso a través de las direcciones de memoria a esos datos, a esta matriz, a ese vector, a este registro que están almacenados en la memoria del montón. Pero de igual manera la función terminará en algún momento. De pronto hizo dos tareas, hizo algún cálculo para retornar y además modificó algo dentro de la variable del montón, creó un nuevo arreglo, cualquier operación para la cual fue diseñada la función. Esa función entonces, una vez termine y retorna su valor, pues se libera su espacio de memoria. Se desapila, decimos, porque esa memoria estaba apilada. Entonces, al liberarse la memoria, pues le llamamos técnicamente desapilar, que es quitar todo ese espacio de memoria porque el sistema operativo lo puede estar necesitando para terminar. Para otro proceso, ¿no? Para otro proceso lo puede estar necesitando el sistema operativo. Una vez la función retorna, pues la función que llamó a esa función 2 tiene que terminar de ejecutarse. Entonces, si aquí suspendió el proceso para ejecutar la función 2, pues le faltaba todo este código que se va a ejecutar, pero en algún momento terminará esta función y también retornará un valor. De igual manera, esta función, como puede acceder a la memoria del montón en determinado momento, para modificar los datos o usar los datos simplemente, pero le toca siempre a través de la dirección de memoria, a través de punteros. No hay otra forma de acceder a esa memoria del montón. Entonces, terminada la ejecución de la función uno, pues desaparecerá la memoria de pila de la función uno, pero fíjese que la memoria del montón se mantiene. Y así pasará con la función inicial. Cuando termine de ejecutarse la función uno, pues la función inicial tiene que terminar de ejecutarse donde interrumpió para que se ejecutara la función uno. Y al final, pues esa memoria de la función uno también va a desaparecer. Obviamente, como esa función se supone que era la principal, la inicial, la que solucionaba todo el problema, pues ya terminaríamos nuestro programa y en ese instante se desaparecería también la memoria del montón. La memoria del montón va a estar en, activa, digamos, pero en disposición de cualquier momento, de cualquier función, pero la única forma que tenemos para accederles es a través de las direcciones de memoria. Por lo tanto, una función, si desea pasar la dirección de memoria a través de parámetros, pues lo hace. Y si otra función desea retornar una dirección de memoria porque creó un vector o algo por el estilo, por ejemplo, la función uno si creó un vector, pues le pasa la dirección de memoria a la función que la llamó a través del retorno. Pero si de la función inicial quiero pasarle datos, pues a través de los parámetros puedo pasar esas direcciones de memoria, de dónde están los datos en la memoria del montón. Y esta función podrá acceder a esos espacios de memoria con esas direcciones de memoria. En Python Tutor podemos ver un poco más de manera dinámica este proceso. Entonces, ¿qué vemos en Python Tutor? Pues nos muestra la pantalla donde está el código, que esa sería la memoria de instrucciones. La memoria de instrucciones entonces contiene funciones. En este caso tenemos dos funciones en ese código de prueba. Una función que nos permite generar en un vector la serie de Fibonacci. Entonces, nuestra función que hace, pues retorna un vector. Por eso se le está escribiendo aquí int asterisco, que significa retorna una dirección de memoria de la memoria del montón donde está creado el vector.
Entonces recibe como parámetro un número n, que es cuántos datos, cuántos elementos de la serie de Fibonacci queremos generar. Y pues él simplemente crea en el espacio de la memoria un vector de 5 casillas. Y le dije, créeme, los 5 primeros Fibonacci con esta función malloc se crea ese espacio de memoria, que para nuestro caso es este espacio de memoria. Y retorna la dirección de memoria en una variable llamada RTA. Sin embargo, en el programa principal, pues vamos a guardar en W ese arreglo, y desde W se podrá acceder a esos datos, o W se lo puedo pasar a otra función para que haga otro trabajo con esos datos. Entonces, la memoria del montón, que en este caso sería esta parte, está permanentemente eh, activa o útil, digamos, hasta que termine mi código. En cambio, esta que es la memoria del pila, la memoria de pila, pues estos se van liberando cada vez que termina una función, se liberan estos espacios. Pero pues yo desde esta función puedo acceder y modificar estos arreglos, y también podría utilizar los datos que contienen esos arreglos que están en la memoria del montón. Veámoslo de manera animada. En este código entonces tenemos un código en la función main que nos prueba dos funciones que tenemos programadas en la parte superior. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues definiendo dos variables W y H. Este es W y este es H, que en este momento, pues como hasta ahora inició el programa, no están apuntando a ningún lado, pero son punteros a enteros. Entonces, llamamos a la función Fibonacci y le entregamos como argumento 5, de tal manera que él nos va a crear un vector de 5 posiciones y nos va a guardar pues la dirección de memoria en W. Donde creó ese vector de 5 posiciones, nos va a guardar ahí una dirección de memoria. Luego llamamos la misma función Fibonacci, pero ahora le decimos que nos genere 8 Fibonacci. Entonces se va a generar ese espacio de memoria en la memoria del montón con 8 casillas. Aquí están las 5 casillas que generó la función anterior. Y nos va a generar 8 casillas con los 8 Fibonacci, con 8 Fibonacci. Y lo vamos a guardar la dirección de memoria en H. Entonces W va a ser un vector de 5 posiciones, H va a ser de otras 5 posiciones, de 8 posiciones, perdón. Entonces veamos cómo funciona. Llamó a la función Fibonacci con argumento 5, se ejecutó, creó el vector, guardó en el vector los 5 primeros Fibonacci. Ahora llamamos por segunda vez a la función Fibonacci con 8 elementos. Creó el vector de 8 elementos, los llenó, va a retornar en este momento, se libera esa función, ese espacio de memoria que fue asignado para ejecutar la función fibos de 8. Aquí se está ejecutando fibos con argumento 8. Entonces la función creó el arreglo y retornó la dirección de memoria, va a retornarla, todavía no, va a retornar la dirección de memoria donde creó ese vector. Y eso lo va a llamar H aquí en el main. O sea que esta dirección de memoria va a quedar almacenada ahora en H una vez retorne la función. Pero pues la función fibo no perdió su trabajo porque ya hizo y generó y llenó el arreglo. Ahí ya tenemos a H. Entonces W apunta a un vector de 5 posiciones con los 5 Fibonacci, y H apunta a otro arreglo diferente, otra posición de memoria con 8 Fibonacci. Luego vamos a llamar a la función suma. Entonces la función suma le voy a entregar el arreglo W. Entonces fíjese que la función suma tiene su propio espacio en la pila de ejecución, pero como esta función le pasó a W, él va a tomar que B apunta a W. O sea que en ese momento B y W son exactamente la misma dirección de memoria. Es así como puede acceder a todos los datos, los está sumando, ahí está sumando el 1 más 1 más hasta que termine. Cuando termine la función sumo, pues va a desaparecer el espacio de memoria a continuación, pero los datos están todavía en la memoria del montón, pero la memoria que le fue asignada en la memoria de pila es la que se libera. Sus variables locales, sus parámetros, todo eso desapareció, lo que estaba ahí. Sin embargo, pues ya hizo su trabajo, y vamos a imprimir en pantalla el resultado, dio 12.
ese resultado que sería la suma de estos elementos. Ahora vamos a llamar otra vez ahora a sumar el otro vector. Ahora B no va a apuntar. Fíjese que en el primer llamado de la función suma, B apuntó al arreglo, pero en este llamado, B está apuntando al otro arreglo, al arreglo H. Entonces, en este momento H y B son exactamente lo mismo. Luego, todos los datos de B los puedo acceder, todos los datos de H a través de ese parámetro B, que es un dato que guardaba la dirección de memoria. Sumó los datos de B, va a retornar. Una vez retorne, desapareció la memoria que estaba asignada para la ejecución, la memoria de pila, pero la memoria del montón permanecerá hasta terminar nuestro programa. Entonces, si le doy siguiente, siguiente, pues ya terminó aquí nuestro programa. Y pues aquí el Python tutor no nos muestra que esta memoria, una vez termina el programa, porque quedó aquí al final, digamos, la animación de qué está ocurriendo con la memoria, quedó ahí al final y eh, no muestra, digamos, no tiene sentido mostrar pues qué pasa después porque esto va a desaparecer. Una vez termina nuestro código, esto ya no va a existir en ninguna parte. Entonces, con el Python Tutor es una herramienta para ver qué está ocurriendo en la memoria del computador, en este caso para programar de manera estructurada. Nuestro código que está almacenado en la memoria de instrucciones se está ejecutando y estas flechitas que aparecen aquí pues representan la unidad de control que está dentro de la unidad aritmético lógica. Esa va llevando eh, marcas, va dejando marcas donde va en algún momento, en un proceso. Se supone que esto fue en un llamado y en el otro llamado dónde va. Y va dejando esas marcas. Esa marca flecha verde pues era del main. Ahí pues está un poco mal la animación, pero ahí está demostrando o mostrando cómo está funcionando la memoria. Igual podemos retroceder aquí con esta barrita o ver hacia adelante nuestro código, qué está ocurriendo, y se ve cuando está apilando procesos y desapilando procesos, pero la memoria del montón se crea y solo se eliminará pues al final de nuestro código o cuando a través de alguna instrucción, como en el caso de C, yo le diga libéreme H, entonces se escribiría free H. Acabé de agregarle pues aquí en la parte inferior del main, acabé de agregarle una instrucción que corresponde a cómo liberar con una línea de código, cómo liberar un espacio de la memoria del montón. En el caso de C se utiliza la función free. Free H pues va a liberar ese espacio de memoria. Si yo no coloco free H, pues ese espacio va a permanecer ahí hasta que termine nuestro código. Pues veamos la animación. Esta animación pues creó los arreglos. Ahí está sumando el último arreglo y en este paso anterior, fíjese, ahí había un arreglo apuntado por H. Como le estoy diciendo, libere H, en el siguiente paso, pues se desapareció la dirección de memoria. Y aquí pues pone un símbolo como de peligro, porque ese puntero todavía tiene almacenada la dirección de memoria, pero ya no hay nada en esa dirección de memoria. Ya desapareció lo que teníamos ahí. Entonces esa sería la forma de liberar de la memoria del montón. Normalmente no lo hacemos porque ahora los lenguajes de programación tienen algo llamado un colector de basura que pues frecuentemente puede estar pasando y liberando espacios que no están siendo utilizados, o sea que no están siendo apuntados por ningún puntero. Entonces, de esa manera, pues el sistema operativo optimiza el uso de la memoria. En síntesis, entonces, en la programación estructurada, nuestro código está organizado en funciones y las funciones cooperan unas con otras para resolver el problema. Entonces, un programador se dedica es a tomar un problema y descomponerlo en pequeños problemas para cada problema solucionar, pequeño problema solucionarlo con una función. ¿Cómo se soluciona el problema general? Pues simplemente se llama a ejecutar algunas funciones
Esa función, pues, eventualmente creará algunos espacios en la memoria del montón para que permanezcan durante todos los procesos y esa función llamará a otra función que sería el proceso y se van apilando esos procesos en la memoria de pila. Aquí tengo un proceso y ese proceso llama a otro proceso, se va apilando y ese proceso llama a otro proceso, se va apilando. De tal manera que cuando termine el proceso 4 pues se liberará la memoria del proceso 4 pero del panorama que se ve ahí en la diapositiva, pues permanecerá, la memoria del montón permanecerá, las variables del proceso 3 pues están todavía hasta que ese proceso no termine, o sea, la función que se está ejecutando ahí retorne. Y pues este proceso 3 podrá acceder a través de direcciones de memoria a la memoria del montón, pero en algún momento pues dicho proceso también terminará. Entonces se liberarán esos espacios de memoria, ya no tendríamos estos espacios porque se liberan. El último proceso pues será el primero que se libera, el anterior y así sucesivamente se va desapilando esos procesos hasta que al final pues este proceso que llamé aquí proceso uno puede ser la función principal, que esa función pues es la que eh, soluciona todo el problema, ¿no? Soluciona todo el problema con el apoyo de las funciones que ya se ejecutaron. ¿Qué ocurre entonces en el paradigma orientado a objetos? Pues es muy diferente al paradigma estructurado. Los ejercicios que se resuelven para el paradigma estructurado no deberían intentarse resolver con el paradigma orientado a objetos porque fueron pensados para el paradigma estructurado, para el concepto de función. Entonces, lo que hacemos en el paradigma orientado a objetos es tomar un problema que podría ser el mismo problema de estructurado, pero no lo podemos, la solución no la podemos pensar en términos de funciones. Entonces, estos son los conceptos esenciales. Todo gira alrededor del concepto de clase y objeto. Este paradigma estructurado, pues nuestra primera parte del curso, eso es lo que pretende, diferenciar qué es una clase y qué es un objeto. Entonces nuestros códigos van a estar organizados en términos de clases y a eso nos dedicaremos pues durante todo el semestre, a identificar qué clases podemos programar dependiendo del problema. Los problemas iniciales pues van a ser muy sencillos, que solo requieren una sola clase, pero poco a poco vamos haciendo ejercicios que involucren dos clases, tres clases y muchos objetos. Entonces, ¿cómo podemos imaginar el mismo computador que utilizamos pues en programación estructurada? Tiene las mismas componentes, tiene una memoria de instrucciones, tiene una memoria de datos, tiene una unidad de control. Entonces, de esta manera podemos pensar que un código orientado a objetos, pues en la memoria de instrucciones no van a haber funciones, sino van a haber clases. Y una clase, pues, ¿qué describe? Unos atributos y unos métodos. Estos métodos pareciesen ser funciones, pero pues en este paradigma se llaman métodos. Entonces, los atributos de una clase, pues, describen las características de los objetos de esa clase. Entonces serán datos numéricos, datos, cadenas de caracteres, esos serán los atributos. Mientras que los métodos describen es el comportamiento de los objetos. Entonces, los atributos describen la estructura del objeto, o sea, los datos de un objeto, y los métodos el comportamiento de los objetos. ¿Y qué significa el comportamiento? Pues, ¿qué puedo hacer con esos datos que tiene el objeto? Entonces, cuando escribimos un código, lo que escribimos es una clase. Pero en la memoria de datos, pues esta sería la memoria, no, no, ahí no dibujamos la memoria de pila, esta sería la memoria del montón. En la memoria del montón, pues creamos los objetos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos esta clase y la utilizamos como un molde para crear en la memoria de datos, pues la estructura del objeto. Y ese objeto, pues tendrá en cada uno de los atributos, tendrá su propio valor.
Entonces ahí creé un objeto X, que en el atributo uno tendrá un valor, pero también puedo crear otro objeto Y con esa misma clase y ese objeto Y pues tiene los mismos atributos, pero diferentes valores. En el atributo uno aquí, en el objeto Y puedo haber guardado un 20, mientras que en el atributo uno del objeto X puedo tener almacenado un 4, un 5. Son diferentes valores. Entonces, de esa manera, con una clase, yo puedo crear muchísimos objetos en la memoria del montón. Simplemente le digo dentro de mi código, créeme un nuevo objeto. Esa es la instrucción que normalmente se utiliza en muchos lenguajes, new. New objeto X, new objeto Y, new objeto W de la clase A. Entonces aquí tenemos en pantalla pues cuatro objetos, uno llamado X, uno llamado Y, uno llamado W, uno llamado Z, creados con la clase A, que es como el molde con el cual se crearon esos objetos. Y pues en programas más complejos que vamos a tener, pues varias clases. Entonces unos objetos serán de una clase, otros objetos serán de otra clase. Este objeto es de la clase A, este objeto es de la clase B. Entonces, ¿qué es una clase? Pues simplemente es como el molde con el cual yo creo los objetos en la memoria de datos. Eso es una clase. Entonces, cuando estamos programando, pues nosotros escribimos el código es aquí en las clases, pero en algún momento se llama a ejecutar los métodos y esos métodos probablemente creen más objetos de diferentes tipos y llamen a ejecutar otros métodos y ahí es donde entra pues la memoria de pila, que aquí no está dibujada, aquí solo estaría dibujada la memoria de datos como la memoria del montón para intentar diferenciar qué es una clase de un objeto. Un objeto está en la memoria de datos y contiene pues fue creada con esta clase como molde, un molde con el cual se estamparon todos esos objetos de esa clase. Y hay que imaginarnos de manera didáctica, pues que en la memoria de datos tenemos atributos de cada objeto y métodos de ese objeto. En el Python tutor no nos va a dibujar los métodos, pero entendemos que es un solo objeto. Entonces, ¿cómo llamo a ejecutar un método de un objeto? Pues si quiero llamar a ejecutar este código que está aquí almacenado, se llama método uno, pues con el punto, x.método 1. Y así se llamaría ejecutar esa función. Pero si escribo y.método 1, se ejecutaría este. Si escribo w.método 1, se ejecutaría este. Si escribo z.método 1, se ejecutaría este código. Entonces, con el nombre del objeto, este sería el identificador del objeto, se pueden acceder tanto a sus atributos como a sus métodos, ¿no? O modificar sus atributos, por ejemplo, como le asigno un valor al atributo uno de X, pues X.atributo uno igual y le asigno el valor. Es una simple asignación. Este espacio de memoria que está aquí va a guardar el valor del atributo uno, pero de Y. Este espacio que está aquí va a guardar el valor del atributo uno, pero de W. Y así sucesivamente, cada objeto maneja sus propios valores de sus atributos. Pero la clase dijo qué atributos tenía ese objeto. Entonces, en la clase uno describe qué atributos tienen y de qué tipo son, pero realmente los datos se están almacenando es en los objetos. En los objetos es los que contienen valores puntuales para cada uno de los atributos. Entonces, ¿qué es un objeto? Pues es un espacio en memoria que tiene unos datos que se llaman atributos y unos métodos que procesan esos datos. Entonces, por eso no van a ser funciones porque van a tener pocos parámetros. ¿Por qué? Porque desde este código yo puedo acceder, modificar estos valores que están ahí. No necesito pasarlos como parámetros. Lo mismo, desde este código podría acceder, desde cualquier código puedo acceder a los valores de los atributos del respectivo objeto. De igual forma, pues si tenemos varias clases, yo puedo crear objetos de una clase o de otra. Entonces, si quiero modificar el atributo A del objeto E, pues sería E.atributo A y G.atributo A modificaría este valor y Z.atributo A, bueno, este objeto es de otra clase. Este es Z.atributo 1 porque estos son los atributos de esa clase. Pero pues esta clase B
Ahí en memoria de datos solo tendríamos dos objetos de clase B y pues cuatro objetos de clase A. Entonces, como programadores tendremos que organizar todo nuestro código en estas clases. Viendo un poco más detallado, entonces, cómo funciona la memoria de pila y memoria del montón en programación orientada a objetos. Entonces, tenemos un código, pues en la memoria de instrucciones, en este caso sería una sola clase, y en algún momento podríamos llamar a un proceso, que sería un proceso, sería cualquier método de esa clase, a este método, a este método, a este método. Entonces, suponemos que se lanzó un proceso. Ese proceso, pues igual tendrá su espacio de memoria en la memoria de pila, pero ese proceso puede que cree objetos en la memoria del montón. Ahí creamos dos objetos, tres objetos de esa clase A en ese proceso. Yo puedo modificar en ese proceso, pues los valores el atributo uno de X, el atributo uno de W. O puedo llamar a un método, porque esto va a ser código. Ahí van a haber asignaciones, estructuras repetitivas, estructuras de selección, porque estos métodos pues son código eh, parecido a las funciones, pero no lo veamos como funciones, porque no siempre necesitaremos parámetros. Si queremos acceder a estos datos, pues lo podemos hacer desde el código porque son propiedad del objeto X es dueño de esos valores, de esos atributos y de sus propios métodos. Entonces no necesito pasar como parámetro. Tampoco a veces necesitamos retornar datos. ¿Por qué? Porque el código tiene acceso a estos valores, los puede modificar. Entonces en un código yo puedo modificar un atributo o dos o todos los atributos. Puede usar los valores en otro método, puede usar los valores para hacer algún cálculo y retornarlo a donde llamemos a ese método. Entonces recordemos que para llamar a ejecutar ese código, pues sería x.método 1, pero fíjese que este código es el mismo, este método 1 es exactamente el mismo código, pero para llamar a ejecutar ese código sería w.método 1. Y este es el mismo código que para ejecutarlo llamaría x.método 1. Y este sería el mismo código, pero para llamarlo sería y.método 1. El nombre del objeto o el identificador del objeto punto método. Identificador del objeto punto método. Identificador del objeto punto método. Y así para cualquier método que tenga definido nuestro objeto. De igual forma puedo acceder a los valores de los atributos con el nombre de la variable, en este caso x, punto valor 1, punto atributo 1, accedo a este valor que está aquí. Pero si digo w.atributo 1, accedo a este valor. Pero si digo y.atributo 1, accedo a este valor. Entonces, en la memoria de pila se están apilando los procesos y llega otro proceso y pues yo puedo acceder a esto a través de punteros. Realmente X no está ahí, sino que X está almacenado aquí en algún proceso y que apunta a donde está almacenado Y apunta donde está almacenado y así sucesivamente, W apunta. Entonces todos son punteros a los objetos. Recuerde que la memoria del montón solo se puede acceder a través de las direcciones de memoria. Pero como es memoria del montón, es posible que desde este proceso yo pueda acceder, si tengo las direcciones de memoria de esos objetos, puedo accederlas a través de las variables que maneja ese proceso. Y si llega otro proceso, pues se van apilando los procesos y así sucesivamente, de tal manera pues que podemos ver una imagen como esta. Estos procesos son llamados a métodos. Los llamados se van, un llamado a un método posiblemente llame a otro método de otro objeto, de otra clase, si lo recibió como parámetro, y se van acumulando esos procesos. En la memoria de pila vamos a seguir teniendo procesos, pero pues ahí se están ejecutando métodos, no se están ejecutando funciones porque esto es paradigma orientado a objetos. Esos métodos, una vez terminan de retornar o de hacer sus cálculos, pues se liberan esos espacios de memoria, ¿no? Cuando la función, el proceso 4 termine, pues se liberará el espacio de memoria.
pero si estos objetos se crearon, pues ahí quedarán permanentes hasta que termine el código. Desde este proceso, si yo tengo las direcciones de memoria respectivas, podría acceder a los objetos pues, que disponga de acceso a esos objetos. Y la memoria de pila, pues igual se irá liberando. Una vez termina este proceso, se liberará esta memoria, pero los objetos siguen en la memoria de objetos hasta que se diga lo contrario. También existe la forma de, con una instrucción, decirle libere a X, libere a Y, y pues desaparecerían esos espacios de memoria de la memoria del montón. Pero si no los desaparece con una instrucción, pues ahí estarán activos, pero esta memoria sí es dinámica, se va liberando. La última memoria que se reservó será la primera que se va a terminar de liberar y así sucesivamente. Entonces, esa sería la diferencia entre el paradigma estructurado y el paradigma orientado a objetos. Para ver cómo funciona esto de la memoria del montón, la memoria de pila, y la memoria de instrucciones en el Python tutor también podemos verlo eh, eh, en términos de objetos y de clases. Entonces, los enunciados, pues, de estos primeros ejercicios de la guía son bastante explícitos. O sea que el enunciado general sería, bueno, escalar, calcular el área y calcular el perímetro de un rectángulo, pero como lo estamos solucionando con programación orientada a objetos, pues tenemos que identificar las clases y esto sería parte del trabajo de un programador orientado a objetos. Identificar qué clases debe programar, qué atributos tiene la clase, qué métodos tiene la clase. Eso lo identificaría. Sin embargo, pues en estos primeros ejercicios, pues nos dan la solución explicada paso a paso. No nos dan el código, pero pues ese es el trabajo, hacer el código orientado a objetos para escalar, calcular área y perímetro de un rectángulo. Entonces, empieza diciendo el enunciado, pues diseño una clase rectángulo que modele un rectángulo en un plano cartesiano. La clase debe cumplir los siguientes requisitos. Solo debe tener dos atributos, el ancho y el alto del rectángulo, son dos valores numéricos. Esos serán los atributos que vamos a describir en la clase, pero que los objetos, cada objeto que creemos con esa clase, tendrá su propio ancho y su propio alto. Entonces puedo tener 3, 4, 10 rectángulos, 1 millón de rectángulos una vez programe la clase. Pero el primer trabajo, pues, es crear la clase. Entonces, una clase tiene atributos que aquí nos los dan ya. Ancho y alto serían dos números que representan el ancho y el alto del rectángulo, son dos datos numéricos. Y métodos. Los métodos es qué podemos hacer con los atributos o con el objeto, el comportamiento del objeto, se le llaman a los métodos. ¿Qué puede hacer un rectángulo? Entonces, toda clase debe programar un método que llamamos el método constructor. ¿Qué hace el método constructor? Pues reserva un espacio en memoria para el objeto que deba tener esos atributos, alto y ancho. Entonces, si voy a crear 20 objetos, pues llamo 20 veces a este método constructor y el método constructor lo que va a hacer es pedirle al sistema operativo que le regale un espacio de memoria para guardar los datos de su objeto. Eso es, y el método constructor nos va a retornar la dirección de memoria donde se creó ese objeto. Entonces, toda clase debería tener un método constructor. También nos pide dos métodos más. Un método para que modifique el atributo alto y ancho de un objeto. Entonces, ese método, ¿qué va a hacer? Pues a modificar el atributo ancho y el atributo alto. ¿Por qué lo va a modificar? Pues por el mismo valor multiplicado por un escalar, un número real. Ese número decimal, que lo llamamos escalar, pues simplemente es multiplicar el ancho por ejemplo, escalar es como ampliar o disminuir el tamaño del rectángulo. Si yo le doy un número mayor de uno, pues lo que va a hacer es ampliar, agrandar el ancho y el alto, por ejemplo, el doble. Entonces, si el ancho era 10, pues va a quedar en 20. Si el alto era 5, va a quedar en 10. Entonces, modifica los atributos.
Entonces, algunos métodos tienen como responsabilidad eso, modificar esos atributos del objeto. Otros no los van a modificar, pero van a utilizar sus valores. Entonces, por ejemplo, este método retorna un cálculo, el área del rectángulo. El área del rectángulo, pues simplemente es multiplicar el alto por el ancho. Y esos serían los atributos de ese rectángulo. De tal manera que nuestro objeto va a tener simplemente tres métodos por ahora, pero se le podrían agregar más métodos, ¿no? Calcular perímetro, se le podrían agregar métodos que permitan, por ejemplo, eh, bueno, modificar por diferente escala el ancho y el alto. Que el ancho lo duplique, pero el alto lo divida entre dos. Podemos inventarnos muchos métodos respecto a esa clase, que por ahora solo modela dos, el alto y el ancho, pero también podríamos decir, bueno, y por qué no, como es un rectángulo en un plano cartesiano, pues además del alto y el ancho necesito saber en dónde comienza la esquina inferior del rectángulo, ¿no? En una coordenada XY. Entonces, si yo tengo aquí un plano cartesiano y mi rectángulo, quiero modelar que mi rectángulo esté en esta posición, pues debería guardar esa esquina inferior, ¿no? Esta esquina inferior, el X y Y de la esquina inferior. Y pues este dato representa el alto y esto representaría el ancho. Entonces podríamos modelarlo de esa manera el rectángulo y así podríamos meter más métodos. Por ejemplo, trasladar ese rectángulo para otra coordenada. Podríamos rotar ese rectángulo. Podríamos hacer muchas operaciones con esas información. En este caso, pues solo estamos modelando rectángulos con dos valores que sería el ancho y el alto. A ese proceso se le llama abstracción. Dependiendo del problema que tengamos, pues nos imaginamos un rectángulo que sea como con lo mínimo necesario para solucionar el problema que nos están dando. No, si no necesitamos mover el rectángulo en el plano cartesiano, pues no le modelamos sus atributos coordenada X y Y del vértice inferior izquierdo del rectángulo, por ejemplo. Depende de lo que se necesite, pues otra persona podría decir, oye, ¿por qué no guardamos las coordenadas de los cuatro vértices del rectángulo? Pues sería otra forma de abstraer el rectángulo. Para nuestro caso, pues este sería la forma más simple, porque no nos están pidiendo sino calcular áreas y perímetros y escalar las dimensiones del rectángulo. Pero si estuviéramos en otro programa, es probable que guardáramos también las coordenadas de los vértices o, o en fin, como lo queramos modelar. Bien, la solución, ¿cómo sería entonces? Entonces, en la memoria de instrucciones vamos a tener una clase que la vamos a llamar la clase rectángulo. Y una clase simplemente describe cómo son los objetos que vamos a crear en la memoria del montón. Ahí no hemos creado ningún objeto. Simplemente tenemos la descripción de qué es un rectángulo. Un rectángulo está compuesto por dos atributos, uno que lo llamamos largo y otro que lo llamamos anchos, que van a ser números decimales. ¿Y cómo se comporta un rectángulo? Entonces, el comportamiento lo determinan estas cosas que llamamos métodos. Entonces, tenemos obligatoriamente un método que construye el objeto, o sea, le pide al sistema operativo espacio en la memoria del montón para crear el objeto. Eso es lo que hace el método constructor. Entonces, si necesito 10 objetos, pues llamamos 10 veces a ese constructor para que nos construya los 10 espacios de memoria que necesitamos y ese constructor, pues, arma los objetos. Como tiene dos atributos, pues un espacio para el ancho y alto. Y además, pues, hace referencia a qué métodos tiene. Todos los métodos. Al final, el constructor lo que va a retornar es la dirección de memoria donde creó el objeto. Y yo lo puedo almacenar, pues, en una variable, cualquier variable. Aquí en la memoria de pila, en algún proceso, puedo guardar eso en una variable que va a guardar en la dirección de memoria. Podemos llamar a esa variable, por ejemplo, X. Entonces, X va a guardar la dirección de memoria donde está ese objeto. Y así podríamos crear muchos objetos de esa clase. Entonces, la clase está actuando como
una plantilla, un molde para crear los objetos. Ahí tendríamos el objeto Y, vamos a ponerle de nombre Y, y pues cuando le digo al constructor que se ejecute, el constructor me va a devolver una dirección de memoria, yo la almaceno aquí y pues equivalente a que está apuntando a donde está creado el objeto. Ese objeto pues como fue creado con la misma clase, pues tendrá su propio espacio para guardar el alto, su propio espacio para guardar el ancho y tendrá todos sus métodos, todos los métodos que yo programé, método constructor, escalar, calcular área, calcular perímetro, imprimir, todo eso serían métodos que programo en la clase, pero que al final los ejecuto desde los objetos. Eh, para acceder a este atributo, pues sería x punto ancho, x punto alto. Si quiero acceder a estos atributos, pues si esto se llama y punto ancho, y punto alto. Para ejecutar un método de x, pues x punto nombre del método, por ejemplo, calcular área. Se va a ejecutar un método de x. Si quiero calcular área de y, pues sería y punto calcular área y se ejecutaría este método de y. Y así podríamos tener muchísimos objetos creados en la memoria del montón. Entonces los procesos que se van a apilar en la memoria de pila, pues serán llamados a esos métodos. Esos métodos, pues algún proceso creará objetos, podrá crear objetos. Ahí estamos creando objetos con su propio largo, su propio ancho. Y si otro proceso puede acceder tiene las direcciones de memoria de X y de Y, pues simplemente accede y modifica. Modifica los valores de los atributos o llama a ejecutar otros métodos y esos llamados pues se apilan en la memoria de pila. Entonces los procesos son llamados a métodos de los objetos que se están apilando. Una vez termina el proceso, pues igualmente esa memoria se liberará, ¿no? Cuando este método termine, este proceso termine, que fue un llamado a un método de algún objeto de los que están en la memoria del montón, pues se liberará la memoria, pero la memoria del montón permanece hasta que lo liberemos a propósito o hasta que termine nuestro código, nuestro programa completo. Ese sería pues la solución para un objeto de tipo rectángulo. ¿Qué pasa en códigos posteriores? Pues que vamos a tener muchas clases. Y algunos lenguajes, no todos, soportan varios paradigmas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en C es multiparadigma. En C yo puedo tener parte de mi código escrito en clases y parte de mi código escrito en funciones. Estas funciones es programación estructurada, estas clases es programación orientada a objetos. Y obviamente, pues en la memoria de datos van a coexistir esos procesos. Unos procesos serán llamados a métodos, otros procesos serán llamados a funciones porque estamos mezclando dos paradigmas. En nuestro curso evitaremos hacer esa mezcla en lo posible. Por ejemplo, en Java no se puede hacer esa mezcla porque Java es totalmente orientado a objetos y no soporta una función por fuera de una clase. O sea, un código estructurado no lo soporta Java. Pero algunos lenguajes como Python y C son multiparadigmas, pero evitaremos en lo posible, en lo máximo posible, utilizar pues esa mezcla de paradigmas. Todo lo haremos orientado a objetos en C, en Java. Bueno, habrán algunos casos excepcionales donde, por ejemplo, el código de prueba no lo vamos a hacer en una clase, sino lo vamos a hacer en un main, en el caso de C. Y un main es una función. Pero por lo demás, todos deberían estar organizados en clases. Bien, en el Python tutor entonces podemos ver ese comportamiento de la memoria de pila y memoria del montón y comprender un poco la diferencia entre clase y objeto. Entonces comenzamos con un código orientado a objetos. Entonces, está escrito en C++, el lenguaje para programar orientado a objetos se llama C++.
El C purito que utilizamos el semestre anterior en programación estructurada, pues no es orientado a objetos, es estructurado. C solo sin el más más. El más más, los archivos se guardan con extensión CPP, que significa C más más, C++. Plus plus sería el más más. Entonces, ¿qué diferencias hay entre un código estructurado en C y uno? Las librerías, por ejemplo. Entonces vamos a colocar siempre la librería para imprimir en pantalla, pues ya no vamos a usar la printf, que es la función printf que está en una librería llamada stdio, sino que vamos a utilizar un cout que está en esta librería, iostream. Entonces esta librería es para mostrar datos en pantalla, es lo que lo vamos a hacer. Entonces para no escribir std dos puntos, dos puntos, cout, por ejemplo, para imprimir algo, usamos esta directiva de compilación, usen namespace std. Realmente simplemente es para no poner como nombres cortos para acceder a ciertas funciones de estas librerías que se llaman las librerías estándar. Entonces, si yo quiero acceder sin esto quiero acceder al cout, tendría que escribir std dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos y cout. De esa manera accedemos pues dentro de la librería estándar al cout. Pero si utilizo esta directiva de compilación, usen namespace, pues no necesito sino escribir cout y ya. Eso es como la ventaja. Van a encontrar códigos que pues no utilizan la directiva, sino que escriben abajo el std dos puntos, dos puntos cout. Lo orientado a objetos, pues es la clase. Entonces tengo una clase rectángulo que tiene dos atributos, un ancho y un alto, que son números reales. Vamos a utilizarlo con doble. Pudimos haber usado los float, pero en este caso vamos a utilizar los dobles, que son números decimales. O sea, yo te puedo tener un rectángulo de 2 centímetros de alto por 4 de ancho. Entonces, cada objeto va a guardar su propio valor en ese alto y en ese ancho, que son como variables. Aquí se le llaman atributos de la clase. Y métodos. Entonces, en la clase escribimos todos estos métodos. Este es el método constructor, así se hace un método constructor en C. Con el mismo nombre de la clase, los parámetros. Entonces, realmente el método constructor, ¿qué va a hacer? Pues va a pedirle al sistema operativo que le dé dos espacios de memoria para guardar el alto y el ancho, y además va a inicializar el alto en lo que le diga aquí H y el ancho en W. Entonces, si yo le digo créeme un rectángulo de 2 por 5, pues 2 sería el alto y 5 sería el ancho. Ese es un método constructor. Lo importante de comprender del método constructor es que me crea el espacio en memoria. Y pues adicionalmente puedo inicializar los valores de los atributos, pues si le doy parámetros a mi constructor, pues puedo inicializar los valores de esos atributos. Entonces, en algunos cursos de programación orientada a objetos dicen, es que el método inicializador, el método constructor lo que hace es inicializar los atributos. Pues no solamente, lo más importante es que reserva el espacio en memoria. Y tenemos métodos que utilizan los valores de los atributos para hacer cálculos. Por ejemplo, calcular área. ¿Qué está haciendo? Pues tomando el ancho de ese objeto. ¿Cómo se accede al atributo dentro del código? Pues se utiliza este dis, que significa un puntero. En el caso de C, pues se escribe así dis. En el caso de Python se escribe self. Pero ese dis o ese self es un puntero al mismo objeto que está en ese momento ejecutando un proceso, un llamado a un método. Entonces, dis.alto, pues es del objeto que esté ejecutando el proceso, el atributo alto. Y dis.ancho, pues del objeto que esté ejecutando el proceso, el atributo ancho. Entonces, lo que está haciendo es tomando el alto y el ancho de ese objeto y pues multiplicando esos dos valores, son dos números, el alto por el ancho. Pero ¿cómo accedo dentro del código de la clase? Pues como esa clase va a servir para muchos objetos, pues tengo que escribirle este dis.alto para que entienda que es el atributo alto del objeto que está ejecutando el proceso
y el atributo ancho del objeto que está ejecutando el proceso. Ese sería, en términos generales, ese dis. Lo mismo aquí en el constructor, ¿no? Aquí estamos diciendo del objeto que está ejecutando la construcción, el atributo alto, dis.alto y dis.ancho, de esa manera. Y así tenemos pues calcular perímetro, escalar, que es multiplicar cada uno de sus alto, ancho por un número e. Entonces fíjese el método de escalar. Yo le doy un valor numérico e y él toma el alto y lo multiplica por e y toma el ancho y lo multiplica por e. ¿Cuál alto y cuál ancho? Pues el atributo ancho del objeto que esté ejecutando el proceso de escalar. Cuando yo llamo en la memoria de pila a x.escalar, pues esa será la dirección de x. Ese dis será la dirección de x. Pero cuando llamo a y.escalar, pues ese dis será la dirección de y. Cuando llamo a w.escalar, pues ese dis representará la dirección de w. Depende del método que estemos llamando, pues eso es lo que representa ese dis. Es un puntero al objeto. Y tenemos aquí un método que pues no es tan importante, pero si queremos ver la información bonita en pantalla, pues le decimos un método imprimir. Entonces, ¿cómo se imprime en programación orientada a objetos? Pues se utiliza esta función cout y este menor menor. Entonces, este sería un mensaje que va a aparecer en pantalla. Este NL sería un enter, un retorno de carro, el enlace N del printf. Aquí se escribe de esa manera. Entonces va a aparecer pues la información del rectángulo en la pantalla. En el caso, aquí nos aparecería esa información cuando llamemos pues a un determinado objeto que imprima su alto y su ancho. Si tengo un objeto X, pues X.imprimir imprimiría el alto de X, dis.x y dis.ancho. Eso sería lo que aparece en pantalla con un texto que dice rectángulo, alto y ancho. Esos son textos. Entonces esa es la manera de imprimir pues con el cout, que es la librería que está dentro de la librería IOStream, que se utiliza cuando uno programa orientado a objetos. Si programáramos estructurado, pues utilizaríamos la stdio. Como vamos a programar orientado a objetos, tenemos que utilizar todas las librerías también de la orientación a objetos. Bueno, y ahí terminaría la clase. La clase solo tiene atributos, métodos y nada más. Pero es el molde con el cual se van a crear, en la memoria del montón se van a crear varios objetos. Y este main, pues para nuestro caso es el código de prueba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear aquí, vea, definimos dos rectángulos, el rectángulo R y el rectángulo W. Fíjese que se definen es como punteros a las clases de tipo rectángulo. Esta es la clase que programamos arriba y asterisco R significa que R va a guardar una dirección de memoria de un rectángulo. W va a guardar una dirección de memoria de otro rectángulo. ¿Cómo se crean los rectángulos? Pues con el new. Entonces aquí estaríamos creando un rectángulo de, creo que primero es el ancho o el alto, no me acuerdo. Alto 5, ancho 10. Miremos rápidamente el constructor. El constructor, el primer parámetro representa el alto y el segundo el ancho. Entonces aquí estamos creando un rectángulo de alto 5 y ancho 10. Entonces en la memoria se va a crear un espacio para él y pues imprimimos esos datos. Probemos aquí rápidamente. Entonces fíjese, estamos llamando al constructor, el constructor crea el espacio de memoria, inicializa los atributos. Aquí el Python tutor solo me dibuja los atributos, no me está dibujando pues los métodos, pero usted se imagina que ahí están los métodos. Entonces, ¿cómo accedo a este alto? Como R es la dirección de memoria de ese objeto, pues R.alto se accede a este 5. R.ancho se accede a este 10. Y R.escalar se accede al código escalar que tiene ese objeto. Y R. A calcular área y R. Bueno, el punto aquí en C es con flechita, R flechita. Entonces, fíjese que aquí estamos calculando el área. Bueno, ahí vamos a imprimir, entonces se lanza el proceso de imprimir, ahí lo está imprimiendo, listo, lo imprimió. Esto es lo que imprime en pantalla. Se me fue muy lejos. Empecemos nuevamente acá. Creó el vector, el arreglo, creó el objeto R, ahora lo imprimió.
Ahora lo va a llamar a, bueno, va a crear el objeto, el otro objeto que sería el objeto W y va a imprimir los resultados de W y ahí pues está calculando el área de W. Fíjese, la memoria de pila. En la memoria de pila se están ejecutando llamados a los métodos. Entonces aquí está llamándose al método calcular área. Y nuevamente fíjese que este dis es un puntero al objeto que está ejecutando ese proceso. Entonces, por eso uno dice dis punto alto es este valor, dis punto ancho es este valor. Ahí calculó 2 por 3 da 6 que es el área, y continuaría ejecutándose. Entonces, la memoria de pila va ejecutando los llamados a medida que se van haciendo los llamados a los métodos. Y una vez retorna o termina de ejecutarse un llamado a un método, pues probablemente si el método tenía como misión modificar los atributos, como escalar, modificó los atributos, pero cuando se libere el espacio de memoria, pues se modificaron los atributos, pero pues este espacio de memoria desaparecerá, ¿no? Ese espacio de memoria desaparece, pero los atributos se modifican. Por ejemplo, ahí modificó el ancho a 15. Terminó el proceso, fíjese que desapareció la memoria del proceso, pero el objeto quedó ahí con sus valores modificados, 10 y 15, y ahora va a imprimir el objeto. Entonces, de esa manera, el Python Tutor nos permite ver qué está ocurriendo con los objetos. Y como se dan cuenta, pues ahí se está apilando llamados y se están desapilando llamados, liberándose memoria, pero en la memoria del montón es donde están los objetos. ¿Y cómo accedemos a la memoria del montón? Pues la única forma es con direcciones de memoria, con punteros. Entonces, si este método necesita pues un objeto, pues seguro tendrá la dirección de memoria. Al menos tiene la dirección de memoria de él mismo. Dis punto es la dirección de memoria de ese objeto. Y si necesita pasarle como parámetro objeto, pues tendrá un puntero al objeto y otro puntero a otro objeto. Y así podemos acceder a la memoria del montón desde cualquier método. Y ese será pues nuestro trabajo en este curso. Identificar clases, de cada clase identificar atributos y métodos de la clase y eh, empezar a hacer llamados de un lado a otro para que esos procesos me solucionen el problema. Y algunos procesos crearán objetos en la memoria de pila, otros procesos pues acceden a los datos que están ahí en esa memoria de pila, perdón, memoria del montón. Esta es la memoria del montón. HEAP aquí nos traduce memoria del montón y stack traduce memoria de pila. En la memoria de pila se ejecutan los llamados a los métodos, memoria de pila. En la memoria del montón pues van a estar los objetos con sus métodos y sus atributos. Aquí solo el Python tutor nos dibuja los atributos, pero usted de manera didáctica, eso no es que realmente duplique el código de la clase, pero de manera didáctica, usted se imagina que ahí tiene tanto los atributos como los métodos del objeto, los atributos como los métodos del objeto. Están almacenados ahí en esos espacios de memoria. Visto de manera acelerada, pues podemos ver cómo funciona la memoria de pila y memoria del montón. Los objetos se van creando en la memoria del montón, los procesos se van apilando y desapilando en la memoria de pila. Eso es lo que nos permite, pues, eh, hacer programas más complejos. Por ahora solo son programas que trabajan una clase, pero podríamos trabajar muchas clases y muchos llamados a procesos que se van a ejecutar ahí en la memoria de pila y los objetos van a estar creados en la memoria del montón. Y todos van a ser punteros. Todos los objetos también se les llama instancias de la clase. Pero pues al final para acceder a esa memoria de pila, a ese objeto, pues necesito punteros, direcciones de memoria a donde están guardados los datos de ese objeto.